Pues bien, muchísimas gracias a todos. Tenemos una tarde por delante, yo creo que muy rica en los contenidos que se van a tocar. Vamos a hablar sobre todo el estado del sector de la construcción como para prepararnos delante de este 2022. Esta es la primera sesión de BIM Tour de este año y lo queríamos hacer con una sesión que marcara un poco los objetivos a lograr este año, ¿no? Hemos tenido 2 años convulsos con el COVID y algo que ha ocurrido es que vamos a tener una cantidad de recursos económicos y de facilidades, se entiende, desde fondos como Next Generation Funds, también los fondos que se dedican de la Renovation Wave, con la aprobación del Green Deal, etcétera, que van a aterrizar en los próximos 5 años hasta el 2026 en nuestro sector y que yo diría, no sé si estamos preocupados o desconcertados, pero la idea es cómo hacer más efectivos, más eficientes esta captación de fondos y este cambio que se ha de lograr en el sector de la construcción, ¿no? Europa pide, con esta cantidad de fondos que llegan a significar 5 veces lo que fue el Plan Marshall para recuperar Europa después de una Segunda Guerra Mundial. O sea que no me imagino aún esta cantidad, ¿no? Pero lo hace después como para contrarrestar los efectos del COVID, y lo que pide expresamente Europa con los Next Generation es crear una Europa con 2 objetivos para la nueva generación y crear una nueva generación europea. Nos pide a todos los sectores productivos que seamos resilientes, que aprendamos de una crisis como esta. Y una de las preguntas que vamos a poner encima de la mesa es si el sector de la construcción está preparado para ello, ¿no? Por esto contamos con 7 ponentes que hemos intentado que representen todo el ciclo de vida de una construcción. Y muchos de ellos tienen dobles cargos, triples cargos, etcétera, pero que vamos a intentar que nos ayuden para aclarar si vamos a poder convertir la construcción en un nuevo sector, tal como se pide a los otros sectores industriales, ¿no? Yo creo que las regulaciones, a ver, las imposiciones son complicadas, las regulaciones no, son más, además, a largo plazo, pero el problema de la industria de la construcción, llamémoslo ya industria de la construcción, es que está regulada por trozos, porque los fabricantes estamos regulados por 1000 sitios a nivel de sostenibilidad. Es decir, nosotros tenemos unos filtros de carbono que nos obligan, además, cada X tiempo cambiarlos, es una inversión bastante bestia a nivel industrial. Tenemos que cambiar todas las cintas transportadoras porque al final se erosionan y generan desechos de goma. Es decir, bueno, si hablamos de las fábricas, las regulaciones ya está regularizado. Son brutales, es decir, pero brutales. Entonces, porque somos industria, Jacinto. Claro. Yo diría que este es uno de los temas, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque claro. No hay nadie que diga en el sector de la construcción, como se dice en el sector bancario, oiga, cuando se hace una transferencia, claro, la persona que ha de recibir la transferencia ha de recibir en 24 horas el dinero. Claro. Ya no en 3 días. Y claro, si nadie lo dice, es complicado, claro, ¿no? Claro, entonces el tema es que si al final una parte de la cadena, no de una parte, concretamente el fabricante, está reguladísimo por 1000 sitios. El tema de la cogeneración eléctrica también, por ejemplo, en nuestras fábricas. Es decir, nosotros cogeneramos electricidad y nos han dado por todas partes este año con costes eléctricos en 1000 sitios. Es decir, entonces, si una parte de la cadena está haciendo los deberes a nivel de sostenibilidad, a nivel de regulaciones, y dices, bueno, pues hay una parte que lo está haciendo, pues habrá que ver cómo el resto de la cadena, aguas abajo, va a sumarse a según qué regulaciones que ya están implantadas. O aguas arriba, efectivamente, que ya están implantadas en una parte, y habrá que decir qué regulaciones realmente son transversales a toda la cadena. Es decir, y eso es lo que... Entonces, porque al final, ¿qué pasa? Que los fabricantes van tirando millas, nosotros vamos tirando millas, invertimos mucho dinero en muchos temas de innovación, sostenibilidad y demás, pero luego resulta que dices, ostras, es que he innovado, pero resulta que no hay nadie que lo monte, o no hay nadie que ensamble.
como hablamos de la segunda pata de ensamblaje que falta en este país, ¿no? Es decir, hablamos de fabricantes de entramo ligero, pero no podemos hablar de fabricantes, tenemos que hablar de talleres, que es lo que hay. No hay ni uno robotizado. Entonces, lo hacemos el fabricante de materiales, montamos también una fábrica de ensamblaje robotizada, además de fabricar el tablero estructural. Es que quiero decir que hay que hacer un ejercicio muy transversal de realmente regular todo esto, pero de una forma transversal total, que si no va a ser muy complicado. Va a ser En muy este complicado. sentido, Carlos. Sí, vamos a ver, yo aquí también soy, como dice María, a veces un poco crítico con esa regulación, ¿no? O sea, desde luego yo creo que en la innovación nos pide liberalización, todo lo contrario. O sea, yo creo que el sector construcción es un sector muy, muy normalizado y muy legislado. O sea, y aguas abajo, como estás comentando, que parece que el sector industrial está más regularizado o controlado y que el sector construcción somos más, entre comillas, anárquicos, para nada. Es un sector totalmente normalizado y regulado. Y desde la innovación lo que pedimos, todo lo contrario, más liberalización. O sea, lo que pedimos es que cuando se haya una innovación que se pueda poner en obra de manera fácil, que el director de obra tenga capacidad para tomar esa decisión, que el director de obra esté preocupado, obviamente, porque luego si la obra tiene algún problema, que pueda tener alguna consecuencia sobre él, obviamente. Entonces yo creo que ahí, todo lo contrario, aguas abajo, yo creo que la construcción está preparada en un gran porcentaje, obviamente. Obviamente no podemos llegar a todos esos 90% de empresas que son pymes o micropymes y demás, pero sí en un gran volumen el sector construcción está preparado para innovar en la cadena de construcción. Entonces yo creo que todo lo contrario, debe ser capaz de adaptarse rápidamente a esos cambios y tenemos que liberalizar muchos estándares que permitan normalizar rápidamente y trasladar a la obra. Respecto a comentarios que se han hecho anteriormente, que decía Mariano que somos un sector egoísta, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que lo que tenemos que también potenciar, de la plataforma obviamente potenciamos la unión de diferentes agentes y colaboramos en proyectos, colaboramos en tecnología, colaboramos en innovación. Obviamente somos un granito muy pequeño dentro de este sector de construcción, pero yo creo que los pasos están dando. Somos referente en Europa en proyectos como conocen NASI de Metal Building, donde la plataforma tecnológica española de construcción es un referente de plataformas a nivel europeo, a nivel colaborativo. Y también por hacer un comentario de lo que decía Paco antes respecto a los criterios de sostenibilidad. Yo creo que criterios de sostenibilidad, ahora mismo Europa nos pide criterios de sostenibilidad en pliegos. Lo tenemos facilísimo. Sí. La administración debe poner esos criterios de sostenibilidad en pliegos y cuando la administración regule, normalice que la sostenibilidad tiene que estar implantada en las obras, estaremos totalmente preparados para implantarlos. Pero están saliendo muy pliegos y muy pocos pliegos establecen los criterios de sostenibilidad como la construcción debe aparecer. Entonces, desde la administración también deben ser promotores de la innovación y promotores de la sostenibilidad. Ahí está un poco el problema, ¿eh? Yo creo que ahí está un poco el problema. Cuando tú hablabas de regularización, yo no estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Yo creo que es un sector que está regularizado en una parte. Un ayuntamiento te pone 200.000 pegas para hacer en un solar hacer una determinada obra y te pide muchas cosas que eso probablemente es excesivamente regulado. Pero insisto en lo mismo, y lo decía Jacinto, nosotros no hacemos más que sacar productos luego que no se instalan. Pues os tendríais que preguntar el por qué, y uno de los motivos es porque salen más caros. Es decir, al final esto es una industria y la industria es un negocio y cada parte de esta industria lo que busca es su beneficio, como es lógico. Paco, pero por ausencia de criterios de sostenibilidad lanzados por administraciones y acorde a principios europeos. Por eso digo que entonces tendría que haber una regulación que dijera, claro, a partir de ahora, esta lana de roca que es tóxica o lo que sea, exacto, ya no se puede colocar y aunque la empresa ABC se queje, pues no se puede colocar. Tiene que haber entonces, una norma. ahí sí que te aseguro que no habría problema, entonces se colocaría. Pero mientras no exista eso la gente que lo va a colocar competirá. Es que tiene que haber una norma y luego regular esa norma. Esa es la realidad. Y no es que no vendamos ni instalemos los sistemas. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo muy, muy, muy previo a preguntar al mercado, y no lo preguntamos nosotros, lo preguntamos, hacemos focus groups, trabajamos con arquitectos externos, con ingenierías externas, que además es el valor, y además la fuerza nos ha llevado a trabajar así y precisamente en entornos colaborativos. Y es decir, y eso lo hacemos, lo estamos haciendo, ahí tenemos varios proyectos que nosotros estamos ejecutando, fabricando madera termotratada en Galicia, la enviamos a Tarrasa y fabricamos hospitales en el sur de Italia, en Bari y en Monopoli, con madera más fabricado, es decir, procedencia de la materia prima a 100 kilómetros de nuestra fábrica, donde termotratamos, mecanizamos y diseñamos todo lo que es las piezas de la fachada de madera termotratada,
se envía a Tarrasa, se ensambla y todo eso se envía al sur de Italia y emitimos certificados de blockchain de la procedencia de dónde ha salido esa madera. Pero fíjate, Jacinto, fíjate, ese producto que tú comentas, que seguro que es excepcional, en una gran obra es más fácil que se especifique. Totalmente de acuerdo. Claro, totalmente. pero ¿cuánto, si haces la proporción de esa madera, yo produzco tantas toneladas al año, digamos, cuánto se vende a través de los proyectos y cuánto a través de la distribución? Correcto. ¿Y cuánto en vuestras ventas representa la distribución y la venta a grandes proyectos? Ya lo hemos analizado, Paco. De hecho, este sistema no se vende por la distribución. Se vende solo en el entorno del proyecto, porque nada más necesita asesoramiento técnico en el proyecto, necesita que colabores tú en el proyecto con el arquitecto, con la ingeniería. Hay que certificar a fuego todo el sistema y además lo hemos hecho con un tercero que es Tecnalia. Bueno, en fin, claro, eso es necesario. Es decir, estos entornos colaborativos es que son necesarios. Lo que pasa es que para este macro necesitamos una norma regularizada. Si no, es muy complicado. Entonces, pues, estamos hablando de regular y de norma. Si no, es muy complicado. Isabel, para lo macro, para lo macro. Sí. Isabel, ¿querías comentar? Sí, y yo quería comentar, bueno, dos cosas. Uno, el tema de las plataformas que decís. Efectivamente, los que están en las plataformas, no sé qué porcentaje del sector está realmente agregado en plataformas, en hubs o en clúster, pero realmente yo creo que parte del motor para que todo esto cambie es que todas esas pymes, todos esos pequeños despachos, todos esos arquitectos técnicos de la edificación que por sí, en esos pequeños núcleos no pueden avanzar con esa innovación o comprar o plantearse realmente entrar en esos proyectos, como decíais, certificando ya con blockchain, etcétera, necesitan esa plataforma que les ayude a poner en marcha esas funcionalidades, o sea, esa manera de trabajar, ese proceso colaborativo. Entonces, sí que es verdad que hay otros sectores donde el tema de los clústeres funciona muy bien, que o sea, es la plataforma que estabais diciendo, pero irla agrandando, ir aunando cada vez más actores de toda esa cadena de valor, ¿no? Y yo creo que en este sector hay que empujar mucho por ahí, porque esas plataformas, además, colaborativas, que la gente va a poder ir subiéndose, además les va a servir para ahí ver cómo otros lo trabajan, podrán ir participando, ¿no? en esas maneras de trabajar, en esas metodologías y en esos procesos, y de ahí también posiblemente se pueda estirar esos diferentes niveles de formación que hay que desplegar, ¿no? Ya sea por formaciones profesionales para los puestos, como decíais, mientras no se industrialice la construcción, los chavales jóvenes no van a querer ir. Pues el día que desde luego ya desde abajo, desde esas profesiones con 16, 17 años, se les inculque esa nueva formación más industrializada con herramientas digitales donde ellos se van a sentir más cómodos, ¿no? Pues ahí es cuando empezará a subir esa nueva generación que hay que prepararlo para que cuando esa industrialización dentro de 2, 3 años empiece ya a despuntar muchísimo, pues todos esos talleres donde se van a fabricar tengan esa base de nuevos jóvenes preparados para entrar a ese nivel y luego, pues bueno, a todos los niveles que haga falta, ¿no? Yo solo acabar de decir que dices, llegamos tarde, no podemos, o sea, llegamos tarde, pero es igual, hay que hacerlo, porque si no, nos hundimos, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es que o sea, desde luego, o hablar con todos esos organismos, todas esas universidades públicas o privadas, ¿no? Que tendrán unas u otros mecanismos de ir cambiando esos planes de estudios, hablar con las escuelas de formación profesional para sacar también de ahí una serie de puestos, de especializaciones que van a ayudar en la construcción en los diferentes ámbitos, ¿no? En taller, pero también con las nuevas tecnologías. O sea, que haya chavales que se estén formando ya en eso, en la realidad virtual enganchada con BIM, pues es que no se dará a lo mejor en la carrera, a lo mejor se dará en una especialización y luego los que están subiendo la carrera, que ya son, como dices tú, dentro de 5 años van a estar ahí en el frontal y no van a tener esos conocimientos, no les va a quedar otra que seguir formándose con másteres, con posgrados o con otras... No va a quedar otra. Luis. Sí, quiero continuar un poco el tema de la regularización. Cuando propones un sistema o un material innovador y no hay una norma armonizada o no hay una ETAC que te regule, tienes que certificarte a través de un DAO, un documento de adecuación al uso.
Un DAO, es importante entender esto, ya no solo explica cómo es tu producto o tu sistema, qué materiales utilizas, cómo lo fabricas, cómo se instala, el procedimiento, el proceso, etcétera, sino que además te evalúa el cumplimiento normativo al respecto de todos los documentos básicos con los que interactúa tu propuesta. Exacto. Esto para mí debería de ser obligatorio para absolutamente cualquier material o sistema constructivo que se utilice dentro de un proyecto. No puede ser que todo dependa pues, del buen criterio de la ejecución o del seguro de responsabilidad civil del arquitecto de turno. Yo creo que los fabricantes debemos de ponerlo y además hay formas de articularlo. Vale pasta, hay que innovar, hay que certificar, etc. Bien, os voy a dar un dato muy sencillo. Un sistema disruptivo como el que Thermochip propone tiene DAO desde diciembre del 2020. Llevamos ejecutados más de 1000 proyectos en viviendas unifamiliares, adosados, etc. Y ya tenemos más de 140 empresas de diferentes niveles de industrialización más o menos industrializadas, atacando el sector residencial y terciario. Y puedo decir que era la variable más compleja de atacar por parte de la industrialización, que es el precio, porque todo el mundo tiene claro en el imaginario que la industrialización acorta los plazos. Todo el mundo estamos de acuerdo, creo. Si lo dotas de una certificación, documento ambiental de producto o incluso análisis de ciclo de vida, son más sostenibles, a los informes me refiero. Pero ya puedo decir que clientes nuestros, fábricas que hacen casas y hacen edificios en bloques en altura, ya están dando precios, euro metro cuadrado, llave en mano, más económicos que la construcción tradicional. Y ya no se trata solo de una cuestión para dentro de no sé cuánto tiempo, hoy. Se están desarrollando ya. Ya no se trata de una cuestión de precios, se trata de una cuestión de posibilidades. Vamos a poder hacer o acometer, por ejemplo, el Plan Vive en Madrid, de las miles de viviendas que tienen ahora mismo licitadas esas empresas constructoras en el tiempo que se les exige por miles de viviendas o incluso con sistemas tradicionales. La respuesta es no. No, porque yo personalmente me reúno con varias de esas empresas constructoras que han sido adjudicatarias de esos miles de viviendas y tienen serios problemas para intentar ejecutar más de 3.000 o 3.700 viviendas en un plazo de 4 años, donde el proceso de licitación está embebido en ese plazo. Están aterrados. Y luego una cuestión súper importante en la industrialización. Tenemos un severo problema, no de precios, no de plazos, no de sistemas, no de certificación, no de certidumbres. Tenemos un serio problema de cómo se financia la fiesta. Y la fiesta es que las relaciones contractuales entre los promotores y los fabricantes, porque al final lo que se va a hacer es generar un activo que es un edificio en un entorno que no es al aire libre. Se hará en una fábrica, en un proceso fabril, más o menos industrializado a través de la digitalización. Perfecto. Todo ese periodo en el que ese activo y esos incrementos del activo, de la valoración del activo, se van generando, que aunque sean muy cortos, son meses, no lo recoge la ley hipotecaria actual. Totalmente de acuerdo, Luis. Y nos ha pasado Eso con un proyecto... es la muerte antes de nacer, porque... Evidentemente, las relaciones contractuales entre un promotor y un contratista se basan en esto. Yo te encargo algo y me lo vas financiando. Sí, entonces, la necesidad que tenemos como sector es, uno, transformarnos hacia la industrialización con todo lo que conlleva. Regulación, procesos, digitalización, no dependencia de la mano de obra intensiva, etc. Pero hay que regular la ley hipotecaria y tenemos un modelo que es la ley hipotecaria naval. Muy sencillita, muy fácil. Hacemos una transposición porque un astillero es lo mismo que un fabricante, un armador es igual que un promotor, el banco sigue siendo el mismo y el activo, en vez de ser un buque, pues será un edificio. Bien, hagamos esas propuestas, porque si no, toda la financiación de ese proyecto correrá a costa del fabricante y de los proveedores de ese fabricante, que vamos a poner el riesgo y estamos poniendo el riesgo. Nosotros en un proyecto básico en CLT estamos haciendo un estimativo ya y en un básico para precisamente que la propiedad pueda hablar con la banca y empiece precisamente a financiar este proyecto. Porque la banca no tiene capacidad de decisión. No. Es un tema de... No, lo sé.
Es un tema de regulador. De regulador. No, es un tema del bueno, regulador, correcto. Totalmente, totalmente. Mariano, ¿tenías la mano levantada? Sí. Yo procedo de una empresa constructora pequeña, ¿eh? Y puedo deciros que mientras os oigo hablar me recuerdan dos cosas. Una clave para que todo funcione o para que todo mejore un poquito más es que los proyectos se hagan bien, que tengan en cuenta lo que se tenga que hacer. Transmitir los siguientes pasos de la cadena todas las formalidades que queráis sin que se mejore la calidad de los proyectos, pues a mí se me antoja un poco difícil, digamos, ¿eh? Segunda cosa, todo el rato estoy pensando mientras os oigo hablar de los momentos en los que se implantaron los sistemas de aseguramiento de la calidad, de medio ambiente, de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? De todos esos procesos que para las empresas de a partir de un determinado tamaño pues suponían incorporar a alguien más y bueno, y que al final a lo mejor les funcionaba. Yo entendí al principio, porque creí en ellos, entendí que era en el fondo para mejorar lo que busca una empresa en este caso, que es sacarle algo de beneficio en función de que funcione mejor. Luego me di cuenta que si no funcionaba como un nivel de exigencia en alguna licitación, pues prácticamente se hacía en todos los lados mal. Se aprovechaba poco, difícilmente te servía para mejorar los resultados, sino para cargarte de una carga burocrática que no tenías y que cada vez se hace más grande. ¿Por qué digo todo esto? Por lo mismo que he dicho al principio. Hablando de unas empresas a partir de un determinado nivel, todo esto que estamos contando, yo veo que se puede implantar y veo que puede ser maravilloso, pero tenemos que se debería llegar a la totalidad. Entonces, reconociendo lo bueno, tendríamos que ir pensando también cómo eso bueno lo podemos hacer más permeable para que llegue a más gente, porque si no, aprovecharemos muy poco todos estos esfuerzos que se están haciendo. ¿Cómo generalizarlo? Nos quedamos con esto. Lucas. Vamos a ver, ¿no? Que más se han dicho cosas interesantísimas. Ir enlazando, por intentando coger ideas. En cuanto a la digitalización, está claro. Os cuento que en el sector promotor la digitalización no ha venido por una conciencia propia, es decir, por un sentimiento de industria, es decir, hay que digitalizarse. Ha venido por parte del cliente. El cliente es el que ha empujado a la industria a digitalizarse. Un factor externo, el cliente que está acostumbrado. Nosotros todos estamos acostumbrados a vivir una sociedad digital, ¿no? A comunicarnos con nuestro banco por el móvil, a recibir información a través del móvil, a comprar cosas o bienes de consumo a través de Internet, ¿no? Y cuando alguien quiere adquirir una vivienda, pues se tiene que ir a una caseta a mitad de un descampado, ¿no? Y le da unos papelotes, ¿no? Pues eso, al final la gente empezó a entender que no, y las promotoras hemos tenido que empezar a cambiar. Por tanto, los agentes de cambio de la digitalización pueden ser varios, ¿no? Es decir, en cuanto a la sostenibilidad, por ejemplo, hemos empezado, ha sido en nuestro, o sea, es decir, ahora mismo la sostenibilidad o el ESG o como queréis llamarlo, en nuestro sector promotor es lo primero, la agenda, por lo menos en las cotizadas. ¿Por qué? Por la presión de las finanzas verdes, ¿no? Es decir, oye, es que al final los capitales internacionales están invirtiendo en compañías que realmente son sostenibles. Por lo tanto, al final los intereses van poniéndose en el listado de orden por diferentes asuntos, ¿no? En cuanto, hágase la luz, así, joder, en cuanto a la atracción de talento, que esto lo hemos comentado miles de veces, que el sector de la inmobiliaria de la construcción es un sector totalmente al revés, ¿no? Destructor de talento, ¿no? Es decir, expulsor del talento, ¿no? Pues yo creo que la digitalización está bien, pero yo creo que hay que crear realmente incentivos para los jóvenes y eso puede traducirse a lo mejor en estabilidad, en condiciones laborales mejores, en sueldos equitativos, ¿no? Es decir, y el otro día hablábamos del ejemplo de Mercadona, ¿no? De Joan Roig, ¿no? Que va a subir a todos sus empleos la inflación, ¿no? Pues, hostias,
entiendo que todo el mundo quiere trabajar. Mucha gente, muchos jóvenes, pues se sienten atraídos por esa estabilidad económica que también es importante, ¿no? Para poder... Entonces, quizá la incertidumbre, lo cíclico que es el sector, ¿no? Las condiciones, bueno, pues menos ordenadas, pues hacen que la gente también esté poco atractiva, ¿no? Y me estaré dejando cosas en el tintero, ¿no? Regulaciones, pues yo creo que la habéis... además, en la cadena de valor, lo de la financiación está claro, ¿no? Es decir, tiene que cambiar, y eso es de regulación además, es decir, oye, tiene que cambiar la regulación hipotecaria para que podamos practicar ese tipo de construcción industrializada. Pero, Lucas, en vuestro caso, la digitalización, ¿dices que vino por vuestro cliente o vino por vuestro inversor? No, es decir, o sea, vino por dos lados al siempre. Vino simplemente, o sea, vino por... En general, lo que estoy diciendo, en nuestro caso, siempre ha venido por una conciencia interna de la compañía, ¿no? Es decir, que al final veníamos de un sector tradicional, opaco, poco digitalizado, poco innovador, ¿no? Con lo cual, la propuesta de valor de Neinor fue pues, realmente intentar hacer una promotora más transparente, más digital, más innovadora. Y siempre ha habido la innovación, la digitalización ha estado dentro del ADN, ¿no? Somos conscientes que hay que digitalizar la compañía por beneficio propio, ¿no? Por ser más eficientes, más rentables, mejor experiencia de usuario, etcétera, 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 ¿no? Pero que en general también el cliente ha sido un push muy importante para la digitalización de las promotoras, porque es que no entendía cómo podía hacer la compra online y tenía que ir a una caseta al kilómetro 33 de la carretera nacional a un descampado a comprarlo sobre papel. Necesitaba una experiencia más digital, ¿no? Entonces, sí que he enfocado esos canales de comunicación con el cliente, ha sido el cliente el que ha demandado que cambiáramos, ¿no? En el 99% de entiendo, del sector, pues al final ha sido ese cliente el que ha exigido al promotor que cambie. Eso es lo que me refiero. Yo no voy a hablar contigo si no es a través de un canal digital, ¿no? No sé si me explico. O sea, o cambias o me voy a la competencia. ¿Jacinto? Sí, yo tenía una pregunta, bueno, que sigue un poco la línea de lo que está diciendo ahora Lucas y lo que decía Paco también de la distribución y también es una pregunta hacia Isabel, ¿no? Es decir, en el momento que nosotros nos hemos empezado a digitalizar como compañía, ¿qué pasa? Que es que nuestra cadena es muy larga, ¿no? Es decir, nosotros interactuamos con una arquitectura, una ingeniería o con un promotor a veces incluso o con una constructora y esa parte de la cadena la tenemos relativamente bien trazada a nivel de metodología BIM, a nivel de pues, el uso de la plataforma BIM 360, es decir, digamos que ese entorno lo empezamos a controlar, pero cuando según qué productos de FINSA que no están industrializados, un tablero puro y duro, que lo estamos digitalizando y lo digitalizamos en un LOD 100, 150, 200, pero ese tablero interactúa con una carpintería industrial, una mega carpintería industrial, que hay muchas en la zona de Galicia o hay muchas en la zona de Yecla o hay muchas en la zona de Cataluña, que hacen lo que se llaman llaves en mano, es decir, lo que es el contract de interiorismo, es decir, llave en mano, obra interior, ¿vale? Esa gran carpintería industrial, que estamos hablando de más de 1000 personas, con procesos industriales, no está digitalizada. Es decir, no utiliza la metodología BIM. Pero es que tampoco está digitalizado el distribuidor de tablero de la península ibérica. Es que, entonces, ahí está el tema, ¿no? Es decir, estas cadenas, estas subcadenas de la construcción, porque la cadena de la construcción, de la industria de la construcción que queremos, la conocemos todos, ¿no? Está claro, el promotor, el que pone el dinero, el que hace el proyecto, el que lo calcula, el que lo fabrica, esa cadena está clara. Pero luego las subcadenas de cada parte de la construcción, claro, es que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y ahí voy un poco la pregunta también a Isabel, ¿no? Cuando nosotros decidimos implantar la metodología BIM, que para nosotros no es tener una librería BIM, es ver qué plataforma vamos a utilizar en proyectos colaborativos y qué nivel de servicio vamos a querer dar en según qué fases del proyecto, ¿vale? Y además otras tecnologías, pues como realidad virtual aumentada, blockchain, es decir, hay otras tecnologías digitales, como un poco satélite. En el momento que empezamos a ver toda la información que teníamos, la gestión de la información, nos dimos cuenta que no teníamos un repositorio común. Y ahora estamos trabajando en un PIM, pero resulta que ese PIM está vacío. Está vacío y ¿de dónde leemos? De ningún sitio, porque está todo tan disgregado que es un trabajo, bueno,
amazónico, es una locura. ¿Qué pasa? Que lo único que podemos hacer es los nuevos sistemas y productos que se desarrollan desde cero, ahí sí que podemos realmente parametrizarlo todo desde el principio, estudiar la cadena de suministro desde cero, pensar en el usuario final, incluso pensar en un distribuidor nuevo que ni existía. Bueno, es decir, es que es crear desde cero pequeños pilotos, pequeños productos mínimos viables que están yendo al mercado, porque lo otro es ingente, es que es una locura. Entonces, bueno, estamos a 2 velocidades, ¿no? Y eso, imagínate, fabricantes, si empezamos a extrapolar esto a la cadena, pues... Y no quiero ser de aguafiestas, pero es que tela marinera, ¿eh? Bueno, esto, Paco, da para solamente digitalizar estos procesos, da para muchas startups, ¿no? Hombre, es que es una locura, ¿eh? Mira, en la startup, una de las que yo colaboro ahora mismo, que se llama Ogun, nosotros precisamente lo que hacemos son procesos digitales para el sector de la construcción. La conozco, la conozco. Perfecto. Pues sí. nosotros esta aplicación la pensamos por lo que os decía antes, ¿no? Porque nosotros vemos que en el sector hay este gap tan importante entre las grandes empresas que utilizan Procore, BIM, este tipo de software para gestionar los proyectos de construcción, pero que hay un enorme mar de gente que ni tiene el dinero, ni el tiempo, ni necesitan este tipo de herramientas digitales, ¿vale? Y nosotros intentamos, todavía lo estamos intentando, introducir en el sector una herramienta que estuviera indicada para estos equipos de 3, 4, 5, 10, 12 personas que tienen una empresa de reformas, una empresa que hacen pues, construcciones pequeñitas y poderles ofrecer una herramienta digital, ¿no? Esta herramienta ahora mismo está funcionando en España y en prácticamente toda Latinoamérica. Tenemos más de 25.000 descargas de la aplicación. Y os voy a explicar la paradoja que nos hemos encontrado. Y es que el mensaje, cuando nosotros hacemos campañas de publicidad y hacemos temas, en fin, a través de diferentes soportes anunciando lo que hacemos, cada vez que hacemos una campaña nos llueve el número de descargas. O sea, la gente realmente dice, ostras, una cosa digital que no saben muy bien qué es, pero entienden que lo pueden utilizar para su negocio. Claro. Voy a hacerlo. Además, la primera descarga es gratuita. Nosotros tenemos un nivel freemium, es decir, una parte gratuito para que si lo quieres utilizar sin pagar puedas hacerlo. Y luego ya es una parte con más atribuciones y con más features, con la cual, digamos, puedes hacer más cosas. Pues resulta que una parte muy importante de esta gente, que es la descarga, al poco de utilizarla, no la utiliza, la deja de utilizar. Y es decir, en proporción a otras plataformas similares, ¿no? Es decir, si miramos los ratios, las métricas, en nuestro caso estamos en algunos casos por encima, pero en el caso del grado de utilización estamos por debajo. ¿Por qué? Pues porque al final lo que estamos proponiendo es un cambio en la forma de trabajar. O sea, a esta gente les estamos diciendo que los partes de trabajo los hagan a través del teléfono. Estamos diciendo que cuando reciben materiales de obra, que lo metan en el aparato y lo manden a la central para que de allí el albarán no se pierda. Le estamos diciendo que cuando acaben un trabajo, le den por acabado, le saquen una foto y enseñen lo que han hecho, ¿no? Y todo esto, el gestor, la persona que lleva, que puede ser el jefe de obra o puede ser el gerente de la empresa, multiplica por 20 su eficacia, porque va generando datos continuamente y estos datos le van dando el avance del proyecto. Pero de una forma muy sencilla. Pues ahora mismo estamos un poco encallados en ese proceso, ¿no? Es decir, una parte muy importante del sector construcción sí que entiende que la digitalización, porque sabe que está comprando por Wallapop, sabe que su banco le tiene que hacer las transferencias por el teléfono. Es decir, sabe que esto llega, pero en su sector, cuando tiene que cambiar su forma de trabajar, cuando le sacas de su zona de confort, pues le cuesta. Y entonces hay una brecha muy grande entre los usuarios que tienen menos de 40 años y los que tienen más de 40 años. Los que tienen menos de 40 años aceptan la plataforma mucho más fácil que las otras. Entonces, ojo cuando hablemos de digitalizar, volvemos a lo que decíamos antes. Las grandes corporaciones, las grandes empresas que un poco dan la cara delante del sector y hablan de todas estas novedades, es verdad que yo estoy convencido que la industrialización va a cambiar el sector, es el camino. Pero otra vez más, ¿cuánta parte representa en el sector esta gente? O sea, ¿cuántas empresas pequeñas hay? Paco, digitalizar? En la gran empresa también supone una revolución cultural, ¿eh? En la gran empresa también, ¿eh? No pensemos que las grandes empresas también están tan avanzadas, porque es todo una hecatombe, realmente, porque tocas muchísimas partes de la cultura
organizativa de una empresa, como por ejemplo los equipos multidisciplinares, es decir, no se ha trabajado en ese entorno metodológico de colaborativo y de repente de un día para otro decimos, ostras, estamos desarrollando un producto con otro fabricante y además es que entran 7 equipos diferentes, es decir, ingenieros, gente de marketing, no sé qué. ¿Eso cómo lo haces? Lo haces con herramientas digitales, si no, es inviable, es que es inviable. Y lo que haces, lo que explicabas tú, que además me parece muy interesante, porque realmente es que estuve en una mesa, no me acuerdo ahora con quién de vosotros, que nos abrió un poco la luz y nos dijo, no intentéis implantar vuestras herramientas digitales de grupo industrial grande, sino que darles herramientas más sencillas, como capas, para que puedan trabajar con vosotros. Y esto te hago un pequeño apunte muy rápido. Nosotros hemos firmado un acuerdo hace 6 meses con Procore. Procore es, no sé si lo conocéis, es probablemente el software más importante que hay para gestión de obras en el mundo, ¿no? Pues Procore se dio cuenta de que los subcontratas no podían acceder y lo que están haciendo es buscar software como el nuestro para decir, oye, la subcontrata que me hace los cristales utilizará Ogún, pero yo podré hablar con su plataforma y podremos comunicarnos. Mis ingenieros seguirán utilizando Procore, pero para el cambio de ventanas utilizaremos nos conectaremos digitalmente con Ogún, sí, eso porque está pensado. Un mundo de APIs al final, ¿no? Realmente es que a nosotros está pasando con los fabricantes satélite de componentes que no fabricamos nosotros, pero que la materia prima es nuestra, que además instalamos incluso procesos nuestros y los dejamos en depósito. Es decir, pero ese señor no está digitalizado, lo que decías tú, porque la primera generación tiene 70 años, no le interesa. Bueno, pues yo desarrollo una máscara para poder trabajar con 3 o 4 temas que a mí me interesan para integrarte en la cadena de suministro, por ejemplo, ¿no? En mi ERP. Entonces, bueno, pues, pero eso es que tela marinera, porque la red, ¿no? Es que es tremendo, es que si lo piensas, es que... Ignacio, sí. ¿me permites? Sí, bueno, yo estoy aquí también escuchando ahora pacientemente y sí que es verdad que estoy recibiendo un input un poco derrotista del sector, ¿no? O sea, y muchas veces decimos, no, es que las empresas grandes también y las empresas pequeñas les falta mucho por evolucionar. O sea, no estando de desacuerdo, tampoco puedo estar de acuerdo, ¿no? O sea, el sector obviamente es un sector, como estáis diciendo, todo ya muy automatizado. O sea, no es un sector fácil de implantar todo este tipo de tecnologías. O sea, no es... El sector de automoción, a lo mejor hay 4 o 5 marcas en España o tal, y luego tiene subcontratistas o suministradores de un alto nivel que a lo mejor es más fácil implantar todo este tipo de tecnologías. Es un sector también muy cambiante. O sea, cada obra es un mundo. O sea, aquí cada obra tiene un tajo diferente y una actividad diferente. No es hacer un prototipo, un modelo, un vehículo que haces y replicas en una cadena de montajes. O sea, sí que tenemos que llegar a lo mejor un sistema industrializado que nos ayude a eso, pero todavía estamos un poco lejos, ¿no? Y luego hay startups que ya están preparando esto que dices, ¿eh? Solo te lo digo, pero ya lo están preparando. Esto. Pero bueno, pero hasta que llegue a todo el sector, como decimos, tardará. Y luego es un sector que tenemos un movimiento difícil, ¿no? Pero es verdad que cuando comenzamos, pues cogemos mucha velocidad. Pero por otro lado, no digamos que el sector construcción puede ser un sector que no es innovador, porque es un sector que es pionero a nivel mundial en las empresas españolas. Del 12 al 15% de las licitaciones internacionales recaen en el sector construcción en España. Sí. Entonces por eso te decía que no es que esté en desacuerdo, pero tampoco estoy en acuerdo. Sí, no entiendo. Porque tenemos una tipología de sector difícil que obviamente que tenemos que trabajarlo y tenemos que hacer que funcione. Pero no podemos muchas veces reflejarnos en otros sectores porque somos de difícil comparación con otros sectores, ¿no? Pero ahora, ¿cuántos modelos de edificación se exportan fuera de España? Ninguno. ¿Cuántos materiales o productos? Bastantes. Entonces, ¿qué conseguiríamos? Exportar mucho más, tener un mercado fuera no dependiente del nacional, por ejemplo, lo que explicaba Lucas, cíclico a nivel nacional, pero a lo mejor resulta que desarrollamos un sistema nuevo que interesa en la otra parte del mundo y somos pioneros en eso, ¿no? Que ahora mismo no lo estamos haciendo eso, no lo estamos haciendo. Hay que ser conscientes también, es decir, yo no digo derrotistas, pero si también te das cuenta cuando empiezas a caminar todo lo que falta por caminar, porque si no empiezas a caminar no te das cuenta de lo que falta por caminar y en nuestro caso simplemente son trasladar experiencias reales de haber trabajado y de hacer y hablar menos en el sentido, no lo digo por esta mesa, ni muchísimo menos al revés, lo digo porque hay una parte que hay que hacer mucho todavía, mucho, hay que hacer. Totalmente de acuerdo, Jacinto, y además si no, y hemos tratado ya el tema, tenemos un sector que tenemos que empezar a colaborar mucho más. Tenemos una oportunidad con los Next Generation.
Se ha presentado, nosotros promovemos desde PETEC y desde SEOPAN, hemos presentado miles de millones en propuestas a las manifestaciones de interés que han pedido los ministerios. Sí, sí, o sea, sí que es verdad que tenemos que intentar que todo eso, intentar ahora el fondo de recuperación que viene y el fondo de resiliencia que viene para las futuras generaciones, yo creo que es importante que lo utilicemos. O sea, obviamente estamos en el camino, Jacinto, totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero nos queda camino. Ignacio, yo muy brevemente te digo, no, yo creo que no ha habido una respuesta global del sector, como ha habido vehículo eléctrico, como ha habido sanidad y como ha habido en otros sectores. Obviamente todos los sectores hubieran querido tener un PERTE, nosotros no lo tenemos o todavía no lo tenemos, ¿no? Pero sí, lo que sí te he quedado, y luego nosotros de las organizaciones en las que estoy, hemos presentado, de PETEC, hemos presentado 1.000 millones en MDIs, de sector, que en otras empresas de la PETEC han presentado 5.000 millones, de SEOPAN y Tenerife se han presentado 2.270 actuaciones en 11 áreas y se han presentado 100.000 millones en actuaciones de inversión. O sea, yo creo que el sector sí que se ha movido. O sea, nosotros como la pequeña parte que representamos hemos intentado movilizarlo. Respecto a si esto va a ser suficiente para el 2026, hombre, yo quiero esperar que sí, incluso que antes. Yo creo que hay empresas líderes que ya están moviendo esa transformación. Yo creo que con no olvidando la formación y el talento que tenemos que utilizar, yo creo que apostar hoy en día por construcción es apostar por un futuro de país y un futuro de convivencia y de vitalidad de los ciudadanos. Y lo está diciendo tú, en rehabilitación energética, en transformación de barrios y demás. Yo creo que el sector construcción va a estar presente. O sea, no va a estar presente con un PERTE de sanidad, no va a estar presente con un PERTE de vehículo eléctrico. No, pero ahora, por ejemplo, se está moviendo ya un PERTE de economía circular y por lo menos nosotros desde el sector estamos intentando ver cómo se refleja la economía circular en el sector. Pero totalmente de acuerdo, Ignasi, que quizás debemos tener una mayor unión y un mayor foco en que el sector se vea representado. Y me callo porque quedan un poco minutos para que el resto... Isabel. Venga, rápidamente a ver, tema cultura. No se puede imponer una tecnología sin hacer el cambio cultural, ni en este ni en ningún sector. Exacto. Por tanto, es muy crítico y muy importante desde esas plataformas que tenéis, desde los hubs, potenciar el cambio cultural. Si no, llega la tecnología y, como decías, la abandona a los 4 días. Pero es que pasa en este sector y pasa en cualquier otro sector. Yo lo vivo en otros sectores también. ¿Por qué? Porque hay esa aversión al cambio, ¿no? Punto número 1. Punto número 2. Me había apuntado aquí. Ahora no me acuerdo. Había dicho lo de la cultura. Bueno, sí, perdón, lo de las cadenas, la cadena de valor y la cadena de producción del grande y de los pequeños. Es que, ¿qué se está haciendo en otros sectores? Y eso es la metodología global. Pongo el ejemplo de automoción, aunque hay unas diferencias, pero al final el fabricante de automoción tiene su cadena donde le es muy crítico que entren pues los asientos, la palanca de mandos en el momento preciso para no distorsionar los tiempos en esa cadena de producción. ¿Y qué ocurre? Tecnológicamente, esas pequeñas empresas, sus cadenitas también tienen que integrarse con la cadena del grande. Y ahí es donde viene la parte más tecnológica de hacer esos puentes, esas APIs que comentabais, y que, ojo, que en el sector de automoción ponen penalizaciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que el pequeño tiene que espabilar y se tiene que digitalizar. Pues sí o sí, ¿no? Yo creo que en el sector de la construcción, porque estamos en un concepto de pyme o de empresa muy pequeñita, lo que hay que hacer es eso, a través de esos clústeres, como decía, plataformas y demás, ayudar a que se puedan digitalizar. Y otra cosa importante, hay muchos programas sectoriales, transformación digital, retail, transformación digital, automoción, totalmente sectoriales. Y yo creo que ahí es donde habría que potenciar también. Bueno, en este sentido, como nos ocurre siempre, se nos ha pasado 1 hora y media ya y iba por la pregunta número 1. O sea que es una lástima porque siempre ocurre esto. Me